dentro de todo lo que fue cada uno de los fundamentos que hablamos, que eran muchos, y que hicimos toda la explicación técnica de cada uno de ellos. Si hablamos de las reglas ofensivas, para mí las reglas ofensivas son clave en esto, que es el camino a la construcción, ¿sí?, del juego ofensivo en las categorías de chiquitos de mini básquet. Dentro de esas reglas ofensivas, que para mí son reglas de oro, hablamos de romper o cortar e ir al lado opuesto, de no sacarle la vista al balón, de no realizar dos rompimientos juntos, ¿sí? El jugador que recibe una descarga, poder realizar un tiro, que es menos probable en estas categorías, o seguir rodando el balón con un pase. Hay excepciones a la regla, ¿sí? No romper para el lado de donde viene el balón, ¿sí?, para no acumular gente, llevar el juego de un lado al otro de la cancha, siempre si viene desde derecha poder llevarlo a la izquierda y a la inversa, tener muy en claro y muy en cuenta las reglas de spacing y de timing. Esto es importante todo el tiempo llevarlo, ¿sí?, dentro de las prácticas de los fundamentos. Esto difiere muchísimo en una, no sé si recuerdan, pero hablamos de la diferencia de este rango de edad. Por supuesto que todas estas reglas de oro las voy a ir volcando dentro del grupo de los chiquititos, pero muy importante que saber que yo no puedo volcarle todas estas reglas de oro a un equipo de Premini, ¿sí? Sí puedo empezar con los chiquititos a trabajar acciones de pasar, cortar y empezar a explicarles que no le den la espalda al balón, pasar, cortar y decirles sí, que si paso la pelota de un lado me tengo que ir del lado opuesto, pasar, cortar y decirle que tengo que ir a buscar un espacio que no haya nadie. Y de esa manera le bajo la información a un equipo de Premini. Ahora ya, si estoy con un equipo de U13, esto es la diferencia de hablar del mini básquet que tengo desde Premini hasta U13, ¿sí? A un U13 ya puedo empezar a hablar, y hablábamos la clase anterior de niños de 11, 12 años, empezar a trabajar ejercicios y el fundamento dentro de lo que es una estructura de spacing, ¿sí?, donde dimos muchos ejemplos en la clase anterior. Y esto de ir trabajando también en los tiempos, el timing dentro del juego, ¿sí?, cuándo entregar un balón, en qué momento pasárselo, si tiene el defensor muy encima, ¿sí? Hablamos de esto de pasar la pelota y que la reciba en el momento justo, ni antes ni después, bueno, en fin, todo esto es lo que hablamos la clase anterior, ¿sí? Vimos mucho 1-0, mucho con la construcción de todos los fundamentos, hablamos del 1 contra 1, empezamos a construir el juego desde el 2-0, con acciones de pasar, cortar, romper, descargar, y empezar a hacer mucho hincapié en el spacing, y lo mismo y lo propio en el 3-0. Todo esto vimos en la clase anterior. Esta es la estructura inicial, ¿sí?, como dice ahí, para el desarrollo de los fundamentos ofensivos. Yo creo que se trabaja el fundamento dentro de estas estructuras. Y la correcta ejecución de esos fundamentos y la buena ocupación de espacios son los pilares para lo que vamos a hablar ahora. Bueno, en esta segunda parte mi propósito es hablar de, dentro de esta construcción, hablar del 2x1, que es superioridad numérica, donde los chicos deben saber trabajar acciones de, que ahora lo vamos a ver, juntar, descargar, etc. Vamos a ir al 2x2, después vamos a pasar al 2x2 con el pasador, al 3x3, 3x3 con pasador, y las acciones de
el 3 versus 1, 3 versus 2, ¿sí? Que es también superioridad numérica. Ese es mi objetivo. Y si llegamos, obviamente, ver de ahí en adelante, o sea, 4 versus 4, 4 versus 4 con pasador y el 5 versus 5, yo creo que vamos a llegar bien. Bien, todo esto, la jugada es pasar, cortar, romper, descargar, siempre y nunca olvidarme del spacing. Bueno, como les decía, comenzamos con el 2. ¿Por qué empecé con el 2 contra 1 y no empecé con el 2 contra 2? Porque en el 2 versus 2, cuando nosotros logramos superar esa primera línea, ese primer defensor, nos encontramos muchas veces con situaciones de 2 contra 1. Y es importante empezar a trabajar estas acciones, ¿sí? Grandes entrenadores, como el otro día estuvo Díaz Vélez, trabajan estas acciones. Yo recuerdo de hace muchos años ver trabajos de 2 contra 1, inclusive él lo hacía desde el lateral, sacando desde el lateral. Bueno, muy lindos trabajos donde empezamos a qué, a esto, a utilizar esta terminología ya desde chiquititos, ¿sí? Eso de que les decimos de atraer a un defensor para liberar a otro, ¿sí? Eso de atraer y descargar, también se llama fijar y descargar, o dividir, cuando le decimos dividir, ¿sí? Dividir significa eso, poder dividir la responsabilidad de un defensor entre dos, ¿sí? O juntar, ¿sí? Juntar, ¿qué puse? Parar. Juntar y descargar quise poner, está mal ahí, ¿eh? Bueno, simplemente esa es la terminología que nosotros vamos a aplicar cuando empecemos a construir este ataque. A mí me gusta mucho decir fijar, me parece que es un término que rápidamente el chico lo puede entender y lo puede hacer muy figurativo, esto de fijar un defensor para liberar a otro. Bien, y como dice ahí, los elementos técnicos son el dribbling, son el pase, ¿sí? El desmarque o permuta muchas veces, ¿sí? Cuando empiezo a trabajar acciones de entrar y salir. Bien, y cuando empiezo a trabajar acciones de recibir, utilizar el perfil para poder jugar. Todo el tiempo remarco la ejecución o la buena ejecución de los fundamentos. Ya cuando voy al 2 versus 2, que empezamos, como no sé si recuerdan, en el 2x0 trabajamos acciones de pasar, cortar y mucho esto de juntar, ¿sí? En el rompimiento, juntar y descargar. Entonces, todo eso mismo que trabajamos dentro del 2x0, donde primero lo pusimos como dos perimetrales y después hablamos también de acciones de qué sucede si cuando está cortando recae a ocupar el espacio, ¿sí? Del poste bajo, que no lo llamábamos así, lo llamábamos directamente poder jugar de espaldas al aro, ¿sí? Para no llamar posteo en estas edades de formación. Entonces, como vemos en el primer gráfico, empezar a trabajar acciones simples como pasar y cortar, donde ven asteriscos es porque quiero no olvidarme de las reglas de oro, ¿sí? Entonces acá hay dos asteriscos. Vamos a suponer que el jugador 1 viene con dribbling, un dribbling activo. ¿Me gusta que pique la pelota? No, ¿sí? Pero sabemos que voy a desarrollar desde el dribbling un pase mucho más rápido, entonces no me importa si en esta construcción hace un dribbling de protección y puede desde el dribbling, que ya lo hablamos en los fundamentos, levantar ese pase y trabajar a un brazo y medio, o puede directamente, si es un U13, venir desde el dribbling, levantar el dribbling y poder pasar desde el dribbling, ¿sí? Y como decimos, dribbling, pase y corte, ¿sí? En este corte, dos reglas de oro que tenemos que tener muy en cuenta, como son
nunca dejar de mirar el balón e ir al lado contrario de donde pasó el balón, ¿sí? Una acción simple en el primer gráfico. En el segundo gráfico, ¿sí? Cuando cortó, pasó por adelante o dejó atrás al defensor y sella, puede sellar y recibir, ¿sí? De espalda al aro, así lo llamo en esta etapa, para después cuando ya son U15 poder hablar de un posteo. Y una vez que reciben de espalda al aro, empezar a jugar acciones como vimos ya en el 2x0, acciones de cortar sobre el jugador que está a espalda al aro. Es muy lindo empezar a trabajar en estas pequeñas células, acciones de 2 contra 2, ¿sí? Sobre el corte del jugador que está a espalda al aro, para empezar a construir. Siempre estamos construyendo, no nos olvidemos de eso. Bien, en el tercer gráfico ya podemos ver acciones de romper y descargar, que también las trabajamos en el 2x0, muchas trabajamos y les puse varios ejemplos. Una, ¿sí? La más sencilla, donde rompe y empuja. Si el jugador 1 en estos momentos, que también lo tengo, por eso acá hay millones de gráficos para hacer. Yo les estoy dando ejemplos sencillos para empezar a construir. Acá está empujando, ¿sí? Empuja y descarga. Si el jugador 1 saliera hacia el lado izquierdo, el jugador 2, si recuerdan, tiene que rodear, ¿sí? Lo más importante es que pueda comportar, ¿está bien? Ya acá en el 2 versus 2, empezamos ya a poner un pasador y ya estamos haciendo de todo, ¿sí? Es mucho más rico el trabajo ya cuando le agregamos un pasador, donde empiezan, como verán en el gráfico, en el primer gráfico, realizan pase, pasar, cortar, y ya empezamos a decirle que lo que va a hacer es al jugador que no tiene la acción de pasar y cortar, empieza a reemplazar, ¿sí? ¿Y qué es lo que reemplaza? Reemplaza el lugar donde dejó el jugador que decidió, que tomó la decisión de pasar y cortar, esto de ocupar el espacio que queda libre, ¿sí? Y nuevamente empezamos a hablar de reglas de oro, ¿sí? Girar, un giro por espalda, donde no pierde la vista al balón y sí empieza a irse siempre del lado contrario donde pasó la pelota. Perdón, me entró, se ve que un mail, les pido disculpas. Bueno, no lo puedo sacar. A ver, perdón, ¿eh? Ahí está, ahí me deja sacarlo. Bien, el que reemplaza, que puede venir de dos maneras, puede venir sin hacer el desmarque, pero que si viene, tiene que saber que tiene que venir desmarcado. ¿Por qué hago esta salvedad? Miren, acá paro el puntero, muchas veces X2, o sea, el defensor, se mete tan dentro de la pintura, porque esto pasa también en minibásquet, y ustedes lo saben, que viniendo directamente puede recibir y sin necesidad de ir y sellar a su defensor para salir con desmarque. Pero es importante que el jugador le empecemos a volcar la idea de que cuando reemplaza tiene que hacer esa acción, ¿sí?, con una doble acción de reemplazar con desmarque. Por eso ahí dice reemplazo con desmarque y recibo con perfil. Recibir con perfil es muy importante. Hablamos dentro de la técnica individual de esto del perfil, de recibir y poder ponerse rápido enfrentando el aro. Es el famoso enfrentar el perfil. Bien, y después jugar. ¿Qué es jugar? Acá también aplico, por eso el asterisco, una regla de oro. ¿Cuál es la regla que aplico? Que si recibo la pelota, en este caso,
del pasador que está del lado izquierdo poder atacar al lado derecho. Es así con las reglas puestas en los juegos, en este juego que es el mínimo, donde empecé a trabajarla ya en el 2x0 y meterla en un juego donde empezamos a jugar en el 2 versus 2, donde empiezo a todo el tiempo traer las reglas de oro, ¿sí? Y bueno, el pasador, que en este caso es C, puede pasar al corte directo o pasarle al reemplazo para darle volumen de juego, ¿sí? Ya en el gráfico 2 empiezo rompiendo en vez de pasando, entonces uno rompe, descarga, el pasador ya comporta, se va a la esquina, estaba en el quiebre, en el break, y se va a la esquina. Cuando se va a la esquina recibe. Y obviamente lo que le pedimos nuevamente, 2 reglas de oro, no sacarle la vista al balón e ir al lado contrario de donde pasó el balón. Y 2, en este caso, poder reemplazar con o sin B. Yo les digo que son 2 líneas de reemplazo, ¿sí? A veces puede ser una línea directa, como les decía recién, y lo fundamenté. O muchas veces también, que lo van a ver en los otros gráficos, ¿por qué no? Cuando está reemplazando, si X2 viene con una defensa de línea de pase muy alta, meterse directamente en el corte. Sí, eso es válido. Lo empiezan a hacer al principio los chiquititos, los jugadores de Premini, no. Es muy probable que yo lo tenga que estimular o decirle, mirá, cuando te sale con mucha anticipación, fíjate que podés jugar otra cosa y empezar a reconocer esto, lo que es una puerta de atrás. Después darle el balón y terminar jugando, ¿no? Estimular mucho eso. Ya en 1-13, esto, ¿sí? Ya saben que si le salen con una línea exagerada, juegan puerta de atrás, entregar el balón rápido y empezar a jugar. ¿Por qué entregar el balón rápido? Porque, como les dije en la clase anterior, nunca nos tenemos que ir en juegos reducidos, ya sea 1x1, 2x2, 3x3, a situaciones reales. ¿Esto de qué? Vamos a poner un ejemplo. Recibió, ¿sí? Recibió 2, acá en el gráfico. Recibe después de un romper y descargar 2. Y se la pasa otra vez a 1 y vuelve a cortar del otro lado y vuelve a romper. Ya se van de lo que es de un juego real. ¿Es permitido irse en el tiempo en estas categorías? Sí, pero nunca de manera exagerada. ¿Puede haber 4 pases en un 2x2? Jamás, ¿sí? Entre esos dos jugadores. Entonces, siempre llevarlos a situaciones reales es lo que más los va a ayudar a buscar definiciones rápidas, que es lo que quiero. No dije efectivas, rápidas, ¿sí? Bien, y ya en el tercer gráfico, otra acción donde el rompimiento indica, ¿sí?, que lo está empujando. Acá en este rompimiento indica este comportamiento, en este caso puede meterse un poquitito y salir, ¿sí? Podría haber hecho esta otra línea en este rompimiento, ¿sí? En este rompimiento ya trabajamos el empujar, ¿sí? Empezamos empujando, descargando y yéndome para el lado contrario, donde acá el pasador también lo que podría hacer es comportar, ¿sí? En esta acción que está dibujada, donde empecé con la pelota, desde el pasador, el pasador directamente pasa. ¿Por qué me gusta estimular este tipo de acciones? Porque el recibir con los pies en el aire y romper directo son acciones que siempre agarran al defensor de una manera mucho más vulnerable para el rompimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? En este caso X2 debería estar tomando un poquito la línea de pase,
¿sí? Entonces cuando recibe 2 lo puede agarrar, como les decía, con los pies no bien de espalda al aro como para empezar a romper, ¿sí? Y empezar la acción descargando, es lo que trabajo e intento trabajar, ¿sí? Para que este jugador pueda también agarrar a X1 con la acción, ¿sí? Con los pies, digamos, vulnerables y poder realizar una acción no tanto de romper, porque dijimos que 2 rompimientos juntos no van, pero tal vez sí una acción de un pique o 2 piques y un stop y tiro. Eso sí lo permito, ¿sí? Lo permito más porque es más real. Ya en un juego de conjunto yo sé que 2 rompimientos juntos no conviven, ¿sí? Entonces empezar a trabajar esas acciones es productivo. Sigo construyendo, ¿sí? Obviamente que antes de 2 versus 2 puedo trabajar 2 versus 2, pasar al 3 versus 0, recordar alguna acción, o ese día hice 2 versus 0, 3 versus 0 y ya meto 2 versus 2 y 3 versus 3, ¿sí? Voy jugando con todas esas acciones, pero lo más importante es que yo no deje de remarcar los conceptos y, como dice ahí abajo en azul, remarcar todo el tiempo las reglas de oro. Bien. Después cada entrenador va a ir armando su planificación o viendo que tiene que ir un pasito para atrás porque no están todavía los conceptos, ¿sí? O muchas veces me pasa que llevo acciones de 2 versus 2 y sigue todavía flojo o no están todavía automatizados conceptos de estas acciones de pasar a un lado, irme para el otro, no mirar, le sacan la vista al balón, entonces vuelvo a acciones de sacar la defensa y volverla a poner, o poner la defensa de una manera más pasiva y después empezar a competir en el 2 versus 2, si todo el tiempo juego con estas acciones. Bien, ejemplos, miles, ¿sí? Miles de ejemplos en acciones o podría haber hecho muchas canchitas más, pero bueno, voy eligiendo acciones de 3 versus 3. El primer gráfico donde paro el cursor es donde acciones de 3 versus 3 y simples, pasar, cortar y reemplazar. Ya acá el jugador, empezamos o traemos al tercer jugador, que lo habíamos hecho en el 3 versus 0, y ya lo traemos a jugar con su defensor, y empezamos a trabajar acciones de reemplazo, como les decía recién, primero con la defensa pasiva y después metiendo un poquitito más de presión, ¿sí? Y más defensa. Y bueno, acciones de pasar, cortar. En el cortar puedo recibir y jugar. En el reemplazar, como decíamos hoy, reemplazo con desmarque. Si recibo, recibo con perfil. Y si recibo con perfil y puedo jugar, juego y se termina el juego del 3 versus 3. Si le quiero dar más volumen, como está en el gráfico 2, la doy vuelta. Y ya ahí meto otra regla de oro, que es recibir el juego de un lado y poder pasarlo al otro lado. Recibo el juego desde pasé, corté, reemplacé, soy el 3 ahí, recibí y di vuelta, reversé. ¿Sí? Empiezo a generar y a construir el volumen, ¿sí? Quiero que construyan mucho volumen, repetir esta acción que acabo de describir 4 o 5 veces, no. No, porque pasa a no ser real, ¿sí? Aparte de aburrir, pasa a no ser real. ¿Qué es lo que quiero? Quiero darle vuelta al balón una vez seguramente, pero ya empezar a no perder, que eso sí también lo hablamos en la clase anterior,
no perder la verticalidad, no perder las acciones de uno contra uno. ¿Por qué? Porque no estamos jugando al handball, donde la pelota pasa todo el tiempo por el perímetro. Nosotros queremos que si hay una ventaja inminente, hacer uso de esa ventaja. Volvemos para atrás un ratito. Entonces, si yo estoy trabajando pasar y cortar, y en todas las acciones de 2x0 y 3x0 le decía, ¿sí?, que al primer corte hay que dársela para que termine haciendo una bandeja, le decía en el 3x0 que al reemplazo hay que dársela y usar el rompimiento, que en el reemplazo también puedo jugar la puerta de atrás, ahora lo tengo que poder meter con defensa. Acá en el segundo gráfico yo saqué la defensa para poder ver en este reverso la acción de puerta de atrás, que es la que les decía recién, donde está marcada en rojo. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Hoy se los decía recién en la plantilla anterior, que cuando el jugador reemplaza, es muy importante en ese reemplazo leer qué está haciendo el defensor, que puede reemplazar en 2 líneas, que puede reemplazar en una línea directa, y que si la defensa de línea de pase está en una full línea de pase, poder jugar esta acción de puerta de atrás. Muy importante. Bien, ya en el gráfico de abajo vemos otra acción en el que tengo el cursor, el tercer gráfico, que es el de abajo a la izquierda. Ya tenemos una acción igual de pasar, cortar y reemplazar, que otra de las consideraciones que yo también remarqué en la clase anterior fue de trabajar todas las acciones en todas las partes de la cancha, ¿sí? Entonces comienzo la acción desde 45 grados, desmarque previo del jugador, que en este caso está numerado con el número 3, pasar, cortar y, como dice la regla de oro, irme al lado contrario de donde pasé el balón. Acá el jugador que está con un número 1, ¿sí?, poder desmarcarse, ¿sí?, y recibir con el desmarque ya cocinado, por decirlo de alguna manera coloquial, o un desmarque directo si se metió muy profundo su defensor, y por qué no esta otra acción de que, como viene con el defensor colgado de la oreja, ¿sí?, meter directamente y ganar esa puerta de atrás y recibir, ¿sí? Bien, todo lo mismo que trabajé en el top y a 45 grados, poder llevarlo, ese mismo juego, a un costado de la cancha. Yo elegí el derecho, pero también lo tengo que hacer del lado izquierdo, ¿sí? Y empezar a jugar a partir de esta acción. ¿Cómo empiezo a jugar? Si recibe el jugador de reemplazo, empezar a trabajar todo lo que sigue, ¿sí? Que empiezo a mezclar pasar, cortar, reemplazar con romper y descargar. En el gráfico 4, donde tengo arriba el cursor, le di continuidad a este juego, ¿sí? Le devuelve el jugador que estaba en el córner y empieza a romper. Como ya trabajé en mi estructura de el 2 contra 2, perdón, 2x0 y 3x0, empecé a trabajar los comportamientos spacing, ¿sí? No voy a tener ningún problema acá de lo mismo, sin recordar las reglas de oro y empezar a trabajar el empujar al jugador que había empezado pasando y cortando y yéndose al lado contrario, y el rodeo de este otro jugador. Y empezar, ¿por qué no?, a trabajar lo que sigue, animarse. ¿Y qué seguiría acá si no hubo, ¿sí?, una definición profunda del jugador 1? Sigue un pase. Vamos a suponer que el pase fue acá, a 2. Sigo trabajando las reglas.
¿Y dónde va uno si pasó a 2? Al lado contrario del balón, o sea que se tiene que meter acá. ¿Y le saca la vista al balón? No. Llegó, pisó el semicírculo, ¿sí? Y abriendo, giro por espalda, ya se mete en posición del 3. Y el 3, que había empezado el rodeo, no tiene ningún problema con el vuelo del balón a reubicarse. Sigo jugando. Vamos a suponer que el pase lo hizo al rodeo, ¿sí? Que hablamos de esa técnica de pase también. Bien, hizo el pase al rodeo y ¿qué hace? Va hacia el lado contrario. Entonces, al ir al lado contrario, siempre abriendo, no sacándole la vista al balón, 2 sube. Y estamos empezando a construir sin darnos cuenta prácticamente, empezamos a construir el juego. Siempre deteniendo en las acciones donde, por ejemplo, los jugadores cuando hay un rompimiento no comportan. Siempre con esta línea de a más cerca, más lejos, y si me alejo, me acerco. No sé si tienen alguna pregunta. Escucho preguntas, si no, sigo, avanzo. Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Genial. Sí, Juan, perdón. Mira, justo acá estoy viendo. Bueno. Marínez sí. Meira. Te escuchamos, ¿Cómo está, Marínez? profe? Perdón, justo iba a preguntar y pausó para eso, así que ideal. Hola, Marínez. Hola, ¿Cómo buenas estás? noches, profe, ¿cómo anda? Bien. Le quería preguntar, cuando usted ya arranca trabajando, por ejemplo, desde el 2x2 o 3x3, en el caso, no sé, tomando en el cuadradito, en el segundo de arriba de toda la derecha, ¿no? Bien. Si hace un rompimiento y descarga, cuando ocupa una posición, en el reemplazo que seguiría, ¿cómo explicar? Hacen de cuenta como si hubiera un jugador en esa posición, es decir, o reemplazaría de a 2 posiciones. ¿Cómo lo trabajan? Es muy buena pregunta porque muchas veces yo trato de llevarlo a la situación más real, pero en categorías formativas es muy importante que acá, para mí, por ejemplo, vos te referís al gráfico donde tengo el cursor, ¿no? Claro, por ejemplo, desde ahí. Y, es decir, uno, por ejemplo, rompe, sí, le descarga la pelota, puede descargarle a 2. a 2. ¿No? Entonces, Bien. Imaginariamente, en el top habría un jugador, o en el eje, digamos. Y a 45 caso, también. Tal cual. Entonces, bien. Los jugadores que juegan de A3 cuentan con 5 espacios libres, hoy hacemos de cuenta que había un compañero. Eso es como para... En este caso, yo juego toda la cancha, pero empiezo trabajando, no te olvides que es una continuidad de este otro juego, pero ocupo todos los espacios. Mientras los jugadores me estén ocupando los espacios que yo quiero, en este caso top y 45 que están libres, los dejo ocupar. Sí, ya después del juego inicial, de mi propuesta inicial, es libre, pero no quiero que ocupen cualquier espacio, no, 40, más o menos, siempre hay un pequeño margen. Pero, por ejemplo, mi objetivo es empezar a jugar, pasar, cortar y reemplazar. Y después yo puse un ejemplo, pudo haber pasado otra cosa, ¿sí? Capaz que, vamos a suponer, el jugador cuando recibió no pudo romper. El juego sigue. Y este jugador que había pasado cortado y se había ido del otro lado, ya lo dejo que suba. ¿Sí? Y claro, que y ahí reemplaza a 45 y al top. Sí, puede venir al top, puede quedarse a 45. Yo los dejo libres. También puedo, ¿sí?, poner pasadores, ¿sí?, que ocupen los espacios. Lo que pasa es que cuando pones pasadores, generalmente después tienen que comportar. Ejemplo, si este rompió, el pasador se tiene que, lo empuja y lo empuja. Yo una vez que hacen lo mínimo, en este caso, como te contaba antes, mira, acá pasa, corta, reemplaza, ya empieza a trabajar, irse al lado opuesto, ya este jugador está reemplazando. Si
este jugador rompió, vamos a suponer que rompió para el eje, porque tiene que romper para el eje, porque la regla dice que no puede romper para el lado donde viene el pase. Si ya rompió y el 2 y el 3 en este caso comportan, objetivo cumplido. Después es libre. Para Ok. mí es libre el juego. ¿Por qué? Porque cuando agregue el cuarto jugador, ¿sí? Que ahora viene, vas a ver que van a seguir respetando las reglas. Lo más importante es que nosotros sepamos que estas reglas están asimiladas y no pasar al cuarto jugador. Para mí es re importante. Ahora viene con el pasador. El pasador ya te ocupa un espacio, ¿sí? Sí, Pero es muy buena pregunta bueno, porque yo trato con los jugadores de primera de esos espacios no utilizarlos. Entonces, ¿qué hago? Obligo sí o sí, el jugador de primera lo que tiene que hacer acá es sí o sí romper, no le queda otra. ¿Sí? O tirar, claro, o tirar, ¿sí? Porque no tiene otro pase. No puede volver a pasar a la esquina. Entonces incentivo a que rompa. claro, buenísimo. Ok, bueno, muchas gracias, profe, perdón. No, a vos por la pregunta. Las preguntas Renzo, siempre enriquecen, ¿eh? A sí. todos. Está Renzo, ¿hay alguna bueno. pregunta más? ¿Te escribieron? No, Juan, lo estoy viendo yo. Bien, yo recién puse en el chat, pero no, ninguno. Así que Laura, si querés Bueno, seguir. genial. Seguimos. No tengan vergüenza de preguntar y está bueno. Bueno, ya cuando agregamos el pasador, sí, también hay muchos ejemplos. Yo tiro algunos, después ustedes cuando se pongan a hacer canchitas van obviamente, lo importante es entender eh, la base, o sea, el concepto general, ¿sí? Y saber para qué y por qué hacemos cada cosa. Después a dibujar y a la creatividad del entrenador mientras no nos salgamos de las reglas, porque es muy importante las reglas. Hoy yo estaba tomando un curso a la mañana de un entrenador y en jugadores de primera, liga, ¿sí? Estas reglas son muy importantes. Después, esto lo hablábamos hoy a la mañana, que si nosotros los empezamos a arreglar desde chiquitos, ¿sí? Después el jugador, porque hay excepciones a la regla. Yo puse la regla de oro, esta, a ver, vamos, hacemos un paréntesis acá, que si la pelota es recibida de un lado, no puedo atacar el mismo lado. Hay una excepción a esa regla. ¿Y cuál es la excepción a la regla? La excepción a esa regla es que si la pelota viene de mi lado derecho, ¿sí? Yo no puedo romper inmediatamente para el lado derecho, porque estoy arrugando toda la defensa. Pero si yo, cuando la pelota viene de mi lado derecho y estoy a 45 grados, todos defienden no rompimiento por el eje. Entonces el jugador va a cambiar los pies rápidamente y no me va a dejar romper hacia el eje. Por lo tanto, yo puedo hasta hacer una finta, fijar al jugador, lo estoy fijando y puedo romper, irme bien vertical al aro. Y ahí estoy atacando para el lado donde recibí. Claro, pero hay una excepción en la regla. ¿Y quién hace eso? Los jugadores más grandes, los jugadores de primera te hacen eso. Otro ejemplo, recibo del lado derecho, empecé un dribbling y cuando hice dribbling el jugador me cambió todos los pies. Ahí hago un cambio de dirección y me voy para el lado derecho y rompí para el mismo lado que vino el pase. Claro, pero si yo dejo todo al libre albedrío, mezclo conceptos y en esta edad que es de formación, no de formar, ¿sí? El chico todavía no tiene esos recursos. Capaz que un U13 sí, ¿eh? Yo he tenido jugadoras el año pasado de U13 que leían perfectamente y ya jugaban con la finta para fijar. Ya empiezan a tener, yo se los enseño obviamente esos recursos y si el jugador ya tiene todos los fundamentos, avanzo. Pero está bueno que sepamos el concepto, el por qué, el para qué, y después cuando tenemos todo, poder empezar a decirle al jugador, bueno, fíjate,
si te están orientando, un jugador de U17, sí, lo recontra orienta, no le dejan romper el eje, y un U15 también, y ya puede empezar a jugar con esos otros elementos. Bueno, 3x3 con pasador. A ver, estamos bien. 3x3 con pasador. Ya acá ocupamos el cuarto lugar en la cancha. Recuerden que siempre digo que no juego, los números son anecdóticos, no es el 1 del equipo, ni el escolta, el 2, ni el 3, el ala, el alero. Simplemente es un jugador, sin importar, porque todos juegan en todas las posiciones. Bien, lo mismo, pasar, cortar, reemplazar. Ahora tengo un pasador. Fíjense que en el primer gráfico lo que hice es darle una vuelta al juego. Pasa a su izquierda, ¿sí? Pasa, corta, reemplaza con todos los elementos ya mencionados, ¿sí? Y lo que hago es, puedo dar vuelta al balón o pasar, repetir el pase y jugar con el pasador, ¿sí? O empezar al revés, pasar, cortar y reemplazar, en este caso de 1 a 3, y cuando le doy vuelta al balón, tocar al pasador que está en la esquina con C, con la letra C, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a trabajar muchas cosas. Recuerden de no pasarse de rosca, porque queremos que los jugadores ataquen y no es handball, es básquet. Entonces, darle determinada cantidad de pases a una posesión, que después lo voy a jugar, es importante. Si no se la pasan pasándose la pelota, la pierden, la terminan perdiendo en esta categoría y no atacaron nunca el aro, porque le decimos pasar, cortar, reemplazar. No nos vayamos, no nos excedamos. Siempre está latente el 1 contra 1, todo el tiempo. Bueno, pasar, cortar y reemplazar, como les decía recién. A ver si me estoy olvidando de algo. Bien, siempre recibir y enfrentar el aro, triple amenaza, ¿sí? Y esto de sí repasar el juego de un lado para el otro, me encanta cuando llega al top. Esto es algo que en mis equipos no lo van a ver, o sea, con la pelota en el top, el top es para dar la vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el top es muy poco probable este corte, no me gusta este corte, ¿sí? No me gusta para nada, porque el defensor está a nada de ponerse a espalda al aro, porque es un corte que me rompe el spacing, ¿sí? Es un corte hacia el balón, entonces me gusta que de la pelota cuando llega al top se pueda reversar o jugar, ¿sí? O un juntar y descargar. Bien. Segundo gráfico. En el segundo gráfico empezamos con la pelota a 45 grados, ¿sí? Y es un pasar y cortar, 2 cortas, si recibe, gol. Si no recibe, sigue jugando. 3, reemplaza, ya lo hablamos cómo, reemplaza con desmarque y recibe con perfil, siempre tratar de enfrentar el aro, pie interno, externo. Si recibe, puede jugar, que sería lo del tercer gráfico, ¿sí? Y ya juega el romper. Acá un poquitito la pregunta que me habían hecho, fíjense que yo lo hago, ir al otro lado, al lugar correcto, después solo sube y ocupa el lugar, el espacio que uno le dejó en el reemplazo, ¿está? Entonces, no lo hago reemplazar acá arriba, eso sí me fijo en ese detalle, ¿sí? Ahí está faltando un jugador, entonces está bueno que haga el girito que siempre hablamos, regla de oro, no le dé la espalda al balón, y cuando se abra, ¿sí? Se abra como corresponde. Bien, entonces, como les decía, recibe en este caso 3 y ya estamos ensamblando, pasar, cortar, reemplazar, romper y descargar. 3 tal vez la pudo dejar rodar, capaz que se la pudo dar a 1 y 1 es el que rompe, ¿sí? O capaz que
El coach se la pasó a 3, a 1, a 2 y 2 terminó rompiendo. Sí, puede pasar también. En este caso, sencillísimo, recibió, como recibe, a mí me gusta mucho incentivar recibir con los pies en el aire para atacar, momento vulnerable de la defensa, entonces recibe y rompe, y 1 y 2 comportan, ¿sí? Miles de juegos, miles de juegos. Vamos a suponer que 3 se la pasa a 1, ¿sí? Y este jugador, ¿qué va a tratar de hacer? Vino, ¿se acuerdan que este jugador pasó, cortó, reemplazó y subió? Puede jugar una puerta de atrás, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces, pase a la puerta de atrás. Empezar a incentivar esas cositas. Hay una pregunta, Laura. Sí. Ángel, te escuchamos. Sí, saludos Laura, buenas noches, Ángel Martínez de Puerto Rico. Espero que se Hola, encuentre bien. Ángel. Hola, hola. Pregunta, en defensa, el 3x3, cuando el jugador derrota o rebasa la defensa, si es parcialmente derrotado, lo metes en la ayuda del lado opuesto o sigues hasta que sea derrotado completo y reemplazas en el otro lado. Estoy hablando en defensa, en ese 3x3, que hay una puerta de atrás que hacer lo que le llaman el deflection y meter el jugador si hay un pase en el lado opuesto, la defensa entra en el lado contrario, ayudar y switchear a los jugadores, cómo lo hacen en esa parte. Y la otra, ¿verdad? Si tengo oportunidad, la otra pregunta. Espera. Quédate con el micrófono abierto. Ok. Mirá, no es el bloque de defensa, pero te lo voy a contestar igual. Mirá esto, vamos a dar un bloque de defensa. Pero a mí en estas categorías, no te olvides que es mini básquet. Si yo estoy trabajando con una categoría, vamos a suponer, U13 avanzado, ¿sí? Es muy difícil en esta estructura. ¿Me seguís con el cursor? Sí, correcto. De 3 altos, porque son 3 jugadores altos, que si 2 ganó puerta de atrás, Okay. 3, X3, que ya había saltado a un pie y un pie, es un poquitito difícil que llegue acá. Ahora, XC, ¿sí? Porque estoy haciendo un drill. Estos son 3 jugadores. Si acá hubiese 4 o 5 jugadores, en este caso el quinto está acá, pero el que más me interesa es donde tengo el cursor, es el que rotaría y tomaría esa puerta de atrás. Ok. Estaríamos hablando de una rotación defensiva que te lo estoy respondiendo, ¿sí? Porque me lo preguntás y te lo tengo que responder, pero en mi U13 rotaban, ¿sí? Hacían primer rotación, y cuando digo rotación me estoy refiriendo a definitivo, porque les enseño esos conceptos. X3 bajaría, porque XC, en este caso, para la puerta de atrás, X3 queda 1 para 2, X1 queda 1 para 2, y 2 que perdió, la puerta de atrás, le llamo busca a ese jugador, ¿sí? Okay. Estoy hablando de defensa, no era el bloque, pero me lo preguntaste y te lo tengo que responder. En este caso, X2 busca. Con el vuelo del balón, X3 toma C, y dependiendo de dónde va el balón, ¿sí? Va a salir X1 o A3 o A2 y X2 al que quedó solito. ¿Sí? Hay una rotación defensiva ahí. ¿Sí? Pero acá en este drill tan alto, imposible, porque no es real tampoco en el juego, imposible que X3 llegue a esa puerta de atrás, imposible. Sí. Bueno, y Sí, la segunda pregunta... Pido disculpas porque pregunté de defensa y es correcto. No hay problema porque nos aprendemos todos, no hay problema. ¿Y la segunda pregunta? Pues aquí en Puerto Rico, Laura, nosotros tenemos una influencia, perdón, de
pues desde el juego de Estados Unidos, Claro. algunos pues buscamos otras vertientes, ¿verdad? Que sea el juego de fundamento, pero tenemos en muchas ocasiones, cuando hay un 3 contra 1, el muchacho se para, se levanta y tira un triple. Ya lo Y sé. eso, y para nosotros, para mí como entrenador, pues, que trabajo todos los días el 3 contra 1 con reciprocidad, haciendo la lateralización del juego, esperando el espacio correcto, y tenemos no sé si en Argentina pasa, pero No, tenemos no tenemos tanto como en Puerto Rico. aquí es los dolores de cabeza de uno como entrenador que quiere enseñar el juego correcto y el juego Claro. pues tenemos esa ¿Cómo podemos nosotros en esa parte de obviamente es una formación, ¿verdad? Donde sus padres quizás vienen desde casa, mamá y papá, decirle, mira, párate ahí, lánzala y el triple, pero en esa parte, ¿cómo entiendes, ¿verdad? Recomiendas que sea crear una cultura donde sea el juego correcto, y si no, pues lo podemos, ¿verdad? Mover del equipo, porque no queremos que todo el mundo trabaje igual, ¿verdad? No sé si Bueno, estoy uno tiene que incorrecto. fundamentar, entiendo, uno lo tiene que fundamentar. Justo ahora viene el 3 versus 1, Ok, las dos placas de superioridad, ok. y a mí me parece que cuando nosotros los entrenadores fundamentamos Ajá, cada elemento que vamos vertiendo, que vamos transmitiendo, no quedan dudas. En el 3 versus 1, que ahí lo ves, ok. que es superioridad, tiene que quedar muy claro que ese jugador, el 1, no tiene que levantarse y tirar, porque del otro lado, porque ahora lo vas a ver mucho mejor en el 3 versus 2, para mí las situaciones de superioridad numérica, ¿cuándo suceden? En un contraataque, si no, no Ajá, suceden. sí, Entonces, correcto. entonces vienen desprendidas de una recuperación de balón. Por lo tanto, vienen desde la ocupación de las calles. Ok. Y como yo les enseño que la cancha está dividida en 5 calles, ¿sí? Que ahí los vas a ver, esas 5 Ajá, calles, ¿sí? Y soy consecuente con lo que estoy enseñando, le digo al 1, ataca el vértice. Y los dos aleros, en este caso con el número 2 y 3, los dos aleros o los dos jugadores que se desprendieron primero en el contragolpe son los que a mitad de cancha, y acá vienen los detalles importantes. Estoy hablando de transición ofensiva, que tampoco era el tema, pero viene a colación de lo que estamos viendo en la lámina. En mitad de cancha tienen que haber pasado mínimamente 2 metros por delante del balón. ajá. Entonces, si el jugador que están corriendo por las bandas pasan por delante del balón, ya no hay más que decir. ¿Por qué la tiraste? Le diría yo, si tenés un jugador mejor ubicado allá. Y el detalle de que la pelota se sube por calle intermedia, como lo ves ahí en el 1, al subirse por calle intermedia, sí o sí ataca el vértice le llamo a este codo, o codo se le Ok, dice, ¿sí? ajá. Al vértice ataca el codo S, 2 que simplemente se cierra vertiginosamente en el caso de que vea el hueco y este pasillo, pero sabe que el que tiene el mejor pasillo es 3 para atacar. Y bueno, situaciones de 3 versus 1, ¿sí? Que después la puedo transformar para hacerlo más recreativo en estas edades, ¿sí? En un 2 versus 2 del otro lado, o sea que el jugador que defiende y que tira, ¿sí? Son los que atacan en el otro aro, y ya lo hago más lúdico, ¿sí? Pero bueno, así preparo el 3 versus 1, con las mismas terminologías, trae para descargar, ¿sí? Esto de fijar para pasar,
los jugadores sin balón, ponerse rápidamente delante. Si yo logro, parto desde, vamos a suponer una línea imaginaria, que la cancha de vóley nos da siempre la línea acá, nos pone la línea acá. Bueno, partimos de ahí, corro rápido hacia adelante para ponerme delante del balón, como dice la regla de la transición ofensiva. ¿Sí? Listo, ya no tiene excusa, si la tira, vení. No, si tenés un compañero mejor ubicado, siempre que tengas, la regla con los chicos chiquitos, siempre que tengas un compañero solo adelante, la tenés que soltar. Claro, Y gracias. bueno, y a claro, mí claro. uso mucho la regla del pase de pique, ¿sí? Dentro de la llave, la empiezo a estimular a en esta etapa. Y bueno, y acá en el 3 con 2 y hasta acá llego en etapas de mini básquet porque considero que ya el 4 versus 3 es muy difícil, ¿sí? Pero si tengo un grupo que da, lo pongo, pero con que me lean bien esta acción de 3 contra 2, ¿sí? Que se presenta mucho en situaciones de ataque rápido. Y como te decía hoy, correr bien abierto los dos que están en las bandas, atacar el codo, llevarme, fijar al jugador que está en ese tándem, el de adelante, para dividir al jugador que está atrás. ¿Sí? Queda, en este caso, X2 atacado por 2 y por 3. Y empezar a jugar con diferentes acciones, no más de 2 pases, no más de 2 pases, o sea que si 2 recibió y fijó a X2, ¿sí? Hay que darle la pelota a 3 que entra solito por el otro lado, ¿sí? Y si 1 fija, no lo puse, pero me gusta mucho jugar con amagues, el amague fija, es un fijador el amague. Entonces, si viene 1 con la pelota, fija X1 y con la finta fijó al último jugador, ya está entregándole la pelota, ¿sí? Al jugador que entra por la otra banda. Esto es muy lindo jugarlo y ¿por qué no incentivar también, ¿sí? Porque este X1 en el anterior, si estuviera dando un bloque de defensa, te diría que este jugador tiene que fintear muchísimo, ¿sí? Y en el 2 versus 1, ni hablar, el que vimos antes, ¿sí? Este jugador juega con fintas, si fuera un bloque de defensa, te diría que tiene que fintear muchísimo y como te decía, como les decía, el jugador, uno acá si me juega con fintas, ¿por qué no uno pasar esta primer línea? Y capaz que se encuentra uno acá jugando un 2 contra 1 con 3. ¿Sí? Superar esa primer línea. Muchas veces, yo lo puse acá X1. X1 a veces está muy arriba, ¿sí? Porque no llegó en esa transición defensiva. Bien, avanzo. 3 versus 3, 3 versus 1, sí, la superioridad numérica y 3 versus 2. Salteamos, tenemos tiempo, ¿puedo seguir? ¿Qué hago? Rápidamente. Sí, tenemos 10 minutitos más. Ah, genial, genial. Bueno, lo mismo, 4 versus 4, teníamos hoy el 3 versus 3 con el pasador, nada más que ahora juega 4, ocupando cualquiera de los 2 corner largo, ¿sí? Teniendo siempre un metrito para poder salir sobre, jugar sobre la línea, ¿sí? No ahogarse, no estacionarse por abrir tanto la cancha y tener un solo perfil. Entonces lo mismo, pasar, cortar, miren la cantidad de ejemplos que podemos dar acá, ¿no? Yo empecé pasando para el lado donde había un solo jugador y ahí rotan los 3, que no sea un ventilador, como les digo yo a veces. Bueno, mirando este ejemplo, podemos decir que uno pasó, cortó y se fue al lado opuesto donde pasó la bola, que 3 reemplazó, pero puse con línea roja algo que a mí me encanta hacer, que es el corte directo. Y acá un paréntesis. 3, pudo haber reemplazado con la bola ya en 2, ¿sí?
o pudo haber intuido o visto que X3 ya lo está tomando por arriba y fijó con una finta y jugó esta otra línea, la puerta de atrás, o el jugador está muy por detrás, y pasa mucho en minibásquet, que hacen así los jugadores defensores, miran el balón, entonces lo que hizo 3 es un corte directo. Yo le llamo con un color, ¿sí? Cuando les grito azul, siempre espero que ellos lo vean, que mis jugadores lo vean, pero si no le grito azul, porque estoy ya viendo dónde está parado este defensor, entonces empiezan a hacer el reemplazo y cortan directo, ¿sí? Por eso el corte directo, y lo pinté de azul porque yo les digo directamente azul, y les doy un recurso más a mis jugadores para que ganen por adelante y terminen en una bandeja, ¿no? Y bueno, el reemplazo de 4, por carácter transitivo, ya dejó 3 el espacio, entonces ya sube. Si tengo posibilidad de tener un buen grupo de trabajo, ya le digo que es el que va al balance defensivo, ¿sí? Siempre los jugadores de reemplazo arriba son los que balancean atrás. Bueno, son elementos que voy poniendo. Y acá también en el segundo gráfico dibujé un corte por adelante. Cortó uno, acá, ¿sí? Cortó. Y miren lo que sucedió, le ganó por adelante, entonces 2 se la pasó, ¿sí? Y acá es lo que continúa. Estoy uniendo, ¿se acuerdan en el 2 por 0 y 2 versus 2? Cuando el jugador recibía de espalda al aro, porque cortó y quedó por adelante del defensor. Bueno, el 2 que hace un corte sobre. Y ya empiezo a estimular esta otra acción, el 3 ya reemplazó, el 4 ya reemplaza, 2 cortó y puede recibir como está marcado en el gráfico o continuar jugando, ¿sí? Y estoy empezando a jugar no solamente en el perímetro, a jugar y empezar a tocar la pelota a un jugador que está a espalda y poder resolverlo, pero lo empecé a trabajar en el 2 por 0, no lo traje acá, ¿sí? Como una novedad. Bien. Otros ejemplos de 4 versus 4, los menciono rápidamente. Pasar al lado contrario, ahora empecé hoy jugando donde había 1, ahora donde juegan 2, y lo mismo, paso, ¿sí? Y pasa y corta. Les voy a dar un ejemplo. 1 le pasó a 3, 3 pasa a 4, y pasa muchas veces que 3 se olvida de cortar. Puede cortar 1 directo. O lo que está en el gráfico, sí, que cortó 3, no recibió. 1 reemplazó y ahí combinamos con el anterior. Y 2 cortó directo, azul. Empiezan a tener una variabilidad de recursos, ¿sí? Hermosos, hermosos. Y después, bueno, pasar, cortar y reemplazar, más la pelota en la esquina que vuelve, no pudo jugar el jugador que estaba en la esquina, y empezamos a jugar también con los rompimientos. En cualquier acción puede haber rompimientos, ¿sí? Con el pasador ya estamos utilizando ya los 5 lugares, ¿sí? Y lo mismo, acá millones de cosas, simplemente un pasar, cortar en el primer gráfico y reemplazar con todos los detalles que están descritos ahí, y una acción de volver la pelota, acá romper, y los comportamientos, ¿sí? Adecuados. Y ya en el 5 versus 5 estamos jugando, ¿sí? Ahí lo hice todo sin la defensa para que puedan ver bien los gráficos, pero me estoy refiriendo al 5 versus 5, ¿sí? Acciones de pasar, devolver la pelota, o pasar, cortar, reemplazar. Acá en el segundo gráfico ven un pasar, cortar
pasar, cortar un reemplazo y un corte azul directo, que el pase puede venir desde 5 o desde 1 que reemplazó, ¿sí? Acá dando vuelta al balón, 1 pasa 3, 3 pasa 4, 3 cortó, acá está reemplazando 5 y volviendo a reemplazar, ¿sí? Reemplaza 2 posiciones. Bien, acá todo lo que se les ocurra puede suceder, así que es cuestión de ponerse a dibujar, que está bueno empezar a dibujar muchas canchas. Y bueno, pudimos terminar el 5 versus 5, así que si quieren hacer preguntas, los escucho. Bueno, Laura, excelente la disertación, como siempre. Si tienen alguna consulta para hacer, nos avisan y le pasamos con Laura. Una o dos preguntas tendrían que ser porque no tenemos más tiempo. Vamos sobre la hora, sí. Bueno, Profe, fue muy yo claro, no se pregunto, entendió nada. una duda me sacó, de opinión de su forma de laburo. ¿Trabajas, refiriendo acá al minibásquet, ¿no? ¿Trabajas siempre desde Drillies o esto tal vez con algún juego lo mecharía? Tuteame, Marinés, porque si no me haces No. muy grande. A ver, yo trabajo desde, a mí me gusta, lo dije la anterior, ya cuando meto el 2x0, trabajo los fundamentos desde el 2x0. O sea, todo lo que es la posición básica, los rompimientos, las definiciones, todo lo que es salidas, perfiles, pivoteos, todos los fundamentos desde el 2x0. Y el 2x0 teniendo en cuenta el comportamiento, ¿sí? Entonces, armo un 2x0 desde el ejercicio, sería la respuesta, Okay. digamos, más sencilla. Armo un ejercicio de 2x0, bueno, nada, recibir la pelota, ataco el lado opuesto. Ya estoy trabajando las reglas de oro, ya estoy trabajando el recibir, lo que hablaba hoy, recibir tal vez desde un desmarque, poder enfrentar, no enfrentó como, bueno, volvamos a hacerlo. No, recibís pie interno o externo, tenés que enfrentar, ¿sí? Entonces estoy trabajando los perfiles y estoy trabajando reglas de oro, que yo le llamo de oro. Después le pongo 2 defensas pasivas. Hacemos lo mismo y después vamos a defender. Y ahí ya empecé a armar lo mismo, 3x0, ¿sí? Y a construir. Y no me voy de el 3x0 hasta que no esté. Si yo veo que el 3x0 no tiene todos los condimentos que yo busco, no le pongo defensa. Vuelvo para atrás. ¿Qué hago? 2 contra 1, 2 contra 2. Si estoy jugando, no los estoy aburriendo, estoy jugando, estoy fijando, ¿sí? Y vuelvo a la otra clase, 3 versus 3. Vamos, pasar, cortar, reemplazar, en la próxima romper. ¿Están comportando bien? ¿Están cada vez que se desmarcan, enfrentan y reciben con los 2 pies apuntando al aro? Listo, ya lo tenemos, defensa pasiva. Listo, ¿lo siguen haciendo bien? Bueno, vamos a ajustar un poquitito, vamos a ponerle un gradito más de intensidad a la defensa. Bien, ¿lo están haciendo bien? Ahora lo juego toda la cancha. Ahora le agrego, me encanta jugar 3 versus 2 más 1, que no lo mencioné porque es eterno, sino hay muchas cosas para hacer. Sí. Bueno, y ahí... Cuando se le suman desde mitad de cancha, cuando pasa mitad de cancha, que le sumas, ok. Es buenísimo. Los hago tocar un cono al último que tiró y ya estoy jugando el 3 versus 2 y está viniendo el tercero. Y le llamo Descubre al jugador que está solo, se llama. El juego se llama, larguísimo el título, pero figurativo. Descubre al jugador que está solo. Entonces se empiezan a buscar,
¿sí? Y busco terminología que a los chicos les guste y me quedo ahí, me quedo donde veo que ya empieza a estar un poquito verde, vuelvo para atrás, voy a lo maduro. Y bueno, y voy construyendo así. No juego nunca 5 versus 5 en los entrenamientos. El día que juego 5 versus 5 hace una fiesta, hacen Una una fiesta de fiesta. las nenas, claro. Me detengo mucho hasta el 4 versus 4, que generalmente llego a mitad de año. Hay tanto para hacer. A mí no me importa el partido del fin de semana. El partido es para trabajar la situación de partido. O sea, público, padres y el árbitro. Y 2 camisetas de diferente color. Pero la verdad que es una consecuencia. Si yo trabajo bien, hasta las academias del mundo trabajan hasta el 3x3 y se juntan un mes antes para jugar un premundial. Entonces, yo creo que es la base, es la célula hasta el 3x3. Si saben jugar bien 3x3, no van a tener ningún inconveniente de después agregar el cuarto. Depende también el dibujo que juegues. Yo que me puse a realizar el dibujo ofensivo de 4 y 1, entiéndase uno que no es el pivot del equipo, sino que es un 1 rotando todo el tiempo. Yo que me puse a hacer eso, amplié muchísimo los espacios del perímetro. Y el 1 todo el tiempo entra, sale y van rotando. Y la jugadora más chiquitita juega de espalda al aro y la más alta juega de espalda en el perímetro, todo el tiempo. Y roto. Y los espacios son re grandes cuando jugás 4 y 1. Porque acá, como decía yo, estás ocupando los corners y se te termina la cancha, tenés salida para un solo lado. Entonces es fácil para la defensa. Ya yo creo que hay que buscarle una vuelta de rosca. Pero entiendo que el 5 abiertos es formativo y es el principio. Y después ya si tenés un buen juego del 5 abierto, si podés hacer alguna otra cosita, está bárbaro. Bueno, Laura, te agradecemos. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Bueno, Juan, sí, gracias. Gracias a todos y a todas por estar y escuchar un ratito y bueno, y compartir este espacio de básquet. Bueno, nos queda un bloque más con vos más adelante, pero bueno, Sí, igualmente de defensa, sí, defensa en mini básquet, ¿no? perfecto. Igualmente te agradecemos tu presencia y la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nada, siempre les digo que cualquier consulta estamos en contacto. Me escriben Laura, si quieren lo pongo, _course Instagram. Ahora me hice moderna y uso Instagram, pero bueno. A ver, no sé cómo ponerlo. Soy influencer. Decime que ponemos. Laura_course, @Laura_course, Sí. al Instagram y respondo a todos y a todas. Laura Kors. A todos. ¿Es ahí? Laura_course. Ahí está, ese. Perfecto. Es con el arroba. Gracias a todos y dejo a un amigo, Pablo. Si no, después van a estar dormidos, Pablo.